Bendiciones, familia. Una vez más, Dios nos ha dado el placer de poder estar aquí con ustedes y ustedes con nosotros a través de las líneas de la red, a través de las medias sociales. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa. Amén. Todos sean bienvenidos y gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Amén, bienvenidos una vez más. Esta tarde vamos a estar hablando vamos a estar tratando con la sección 8 o capítulo 8 del libro de la ciudad al campo. Este libro está cargado de bendiciones. La verdad es que para aquellos de ustedes que no lo han leído, les recomiendo lo lean. Es de la ciudad al campo y lo pueden encontrar en la aplicación de la hermana Heather White o pueden buscarlo en línea. Se llama De la ciudad al campo. Muy, muy buen libro para meditación espiritual. Sí. Ok, vamos a comenzar y antes de comenzar vamos a hacerlo con una oración. Sí. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre. Amén. Grande eres, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí, hasta este momento. Gracias por nuestros hermanos que nos acompañan en la línea. Te pido, Señor, una bendición especial para ellos. Amén. Ayúdanos, danos comprensión, sabiduría para entender el mensaje que tú tienes hacia nosotros, Padre. Vivimos en los últimos días y queremos entender todo, Padre, para poder tener esa salvación que tanto hemos anhelado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando veníamos para acá estábamos hablando acerca del tema del campo y de la esencia del libro, ¿no? Y estábamos hablando acerca de cuánto se nos dice que nuestro Padre no quiere que vivamos en las ciudades. Dios no quiere que sus hijos vivan en las ciudades. El deseo de nuestro Padre hacia nosotros es que vivamos en el campo, donde Él pueda accesar nuestra mente, donde Él pueda trabajar en nuestras vidas y donde Él pueda transformarnos. Exacto. En las ciudades se hace muy difícil con todo lo que está sucediendo. En el capítulo, la sección 8, el capítulo 8 de este libro hoy es: nuestras instituciones deben estar lejos de las zonas muy pobladas. No solamente el libro está tratando con nosotros como hijos de Dios y nuestros hogares, nuestras casas, ¿verdad? Nuestras familias, sino también está tratando a nivel de las instituciones del pueblo de Dios. Sí. Estamos hablando acerca de las escuelas, las universidades, los sanatorios, las asociaciones, todas las oficinas que tienen, las publicaciones, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios Tiene que estar afuera. está en el plan. Sí. Está en el plan. Y vamos a leer un poco de eso y vamos a hablar un poco acerca de los principios de por qué, ¿no? Porque os digo, ¿por qué tienen que estar en el campo? ¿Por qué no en la ciudad? Ya que muchos van a la ciudad a trabajar, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros no trabajamos en la ciudad, estamos fuera de la ciudad. Pero a todo esto es importante que entendamos los principios. Si entendemos los principios es más fácil entender por qué, Sí. ¿verdad? Vamos a comenzar con esta cita. ¿Pueden ver? Sí. No van a poder ver la cita, pero se lo voy a leer para que puedan compartirla con nosotros. Dice: todavía se da esta instrucción, y es: salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal
se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Ahora, esto es un pensamiento bien profundo, Sí. porque este libro se escribió hace muchos años. Aquí la fecha tiene Mensajes Selectos, tiene 1907. Imagínate. Ahora, cuando ella escribió este párrafo, está diciendo, cuando escribió esto, está diciendo que iba a venir el tiempo en donde, y déjeme buscarlo, dice, dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal se trasladarán al campo. Porque dice, porque la maldad y la corrupción aumentarán de tal modo que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Sí. Estamos viviendo en estos momentos eso mismo. Exacto, Y peor. exacto. Y peor. Exacto. Y lo que me llama la atención es lo que dice. Ahora, muchos de nosotros, si no nos ponemos a pensar un poco, nos va a pasar por encima. Sí. Pero hay algo muy interesante aquí en lo que ella dice. Ver y oír el mal. El que quiere evitar ver y oír el mal, se van a mudar de la ciudad al campo. Ahora, la pregunta sería para ustedes hacia nosotros, dicen, pero hermano Aarón o hermana Hervida, ¿por qué es que el que quiera evitar esta cosa tiene que mudarse al campo? ¿Por qué no simplemente cerrar la puerta del apartamento o simplemente apagar la televisión? Ahora, Dios es un Dios de principios y yo quiero mostrarles algo muy importante para que podamos entender lo que la sierva de Dios nos está tratando de decir. Y para entenderlo, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ir a Isaías 33, 14 y 17. Ahora, eso también se encuentra en Salmos 24, mal no me equivoco, pero vamos a tratar con Isaías. Isaías 33, del 12 al 17. Okay. Ahora, hay una persona que está preguntando algo, voy a contestarle en inglés. There is someone asking if we are doing this program in another language. Yes, this program is already done in English. So you could go and look for spirituality and country living. Just type it, spirituality and country living, in YouTube, and you will find the links. Or go to the State Space Line SDA YouTube channel and just type spirituality and country living, and you will find one in English. All right, I'm back in Spanish. De vuelta al español. Entonces vamos a leer esos versículos. ¿Cuál Isaías? Capítulo? Isaías 33, Ajá. capítulos 14 al 16. Isaías 33, déjame buscarlo yo también, 14 al 16. Ok, dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Queridos hermanos, estamos tratando con la parte que dice que va a llegar el tiempo en donde aquella persona que quiere evitar ver o oír el mal se trasladarán de la ciudad al campo. Y mi esposa dijo, ese tiempo es ya. Yo diría, ese tiempo está más que ya ha pasado. Ha pasado, pero y estamos tratando de mostrar por qué es que la sierva de Dios nos está diciendo eso. Ahora, en este versículo hay un llamado de Isaías. Y Isaías, si puedo enfatizar otra vez, puedo leer otra vez, dice,
en el versículo desde el 14 al 16 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en dónde? En el fuego. En el fuego, morará con el fuego consumidor. Ahora mantengan eso en mente. ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia y de violencia, la ganancia del cohecho, el que tapa sus oídos para no oír, ¿verdad? Y propuestas sanguinarias, y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. La pregunta es, ¿quién va a poder vivir con el fuego eterno? ¿Quién va a poder vivir en medio de las llamas consumidoras? Y la respuesta es, aquella persona que aborrece, básicamente que le huye al mal, que tapa sus ojos y sus oídos para no ver y escucharlo. Ahora, cuando leímos la cita que se encuentra en Mensajes Selectos, Mensajes Selectos tomo 2, página 409, también se encuentra en las de la ciudad al campo, al principio, casi el primer párrafo, es este párrafo que puse aquí, lo traje del libro aquí. Ella está diciendo que el que quiera evitar oír, que es lo que está diciendo Isaías, el mal, y el que quiera evitar ver, también se trasladará de la ciudad al campo. Y Isaías está diciendo quién va a poder habitar con las llamas, ¿verdad? Sí. Y está diciendo aquella persona que evita ver y oír, que odia el mal, ¿verdad? Sí. Ahora, directamente después de eso me preguntarán, pero Aarón, ¿quién es o qué es las llamas eternas? O el fuego consumidor, ¿qué es? Eso lo encontramos, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 29, para ver exactamente lo que está diciendo la sierva de Dios aquí en el libro y lo que está diciendo el profeta Isaías. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Ok, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bonito es. No tenemos que adivinar lo que significa el fuego consumidor del cual habla Isaías. Aquí el libro de Hebreos nos está diciendo que el fuego consumidor es ¿quién? Dios. Es Dios. Yes. Básicamente Isaías está diciendo, ¿quién va a poder vivir con Dios por las eternidades? Bien. ¿Quién va a morar con Dios por la eternidad? Y está diciendo aquel que aborrece el mal, el que tapa sus oídos de verlo y el que tapa sus oídos de escucharlo. Aquella persona que quiere morar con Dios en el cielo se va a trasladar de la ciudad al campo porque no quiere ver y no quiere oír el mal. Wow, yeah. Serio. Muy serio. Básicamente está diciendo, yo le estoy huyendo a la maldad para que no me contamine. Porque yo quiero habitar con el fuego eterno. Amén. Con Dios. ¿Están viendo? Entonces, el principio detrás de lo que la hermana, la sierva de Dios está diciendo, nos está llamando a salir de en medio del lugar corrompido para no ser corrompidos nosotros mismos. En mente, acuérdense, lo que tú ves, oyes y escuchas, te afecta, transforma tu vida, no importa cuán puro tú crees que seas, te transforma. Los sentidos, tocar, ver, escuchar, el oír, todo eso. Transforma. Siempre he hablado de esto, pero no sé si lo he hablado aquí. Yo me acuerdo bien, cuando me mudé yo crecí en una provincia, pero en mi juventud me mudé a la ciudad y a un lugar peligroso en la ciudad. Y me acuerdo
que la primera vez que vi un evento de disparo, fue un poco como, wow, como que no era normal, era algo, wow, o sea, wow, alguien... Pero con el pasar del tiempo, en ese lugar se escuchaba y se veían estas cosas todo el tiempo. Se veían las personas que consumían droga en las carreteras, hablando solos, comprando droga. O sea, era algo que se veía todo el tiempo. Al principio era raro, pero ya después Normal. era normal. Ya. Era normal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y es lo que la sierva de Dios nos está diciendo. Sí. Tiene sentido todo lo que ella está diciendo. Nada de lo que ella escribía, nada de lo que ella escribía no tiene sentido, porque ella escribía y puedes chequearlo en la palabra de Dios y te lo confirma. Amén. Entonces, tenemos que mantener eso en mente. Ahora, esto es lo interesante. Vamos a ir al próximo. Dice, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios, manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Otra vez. Ahora, esto es lo interesante. Está diciendo que nuestro Dios quiere que las familias, que su pueblo se trasladen de la ciudad al campo, donde puedan tener un terreno y puedan sembrar sus propias frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ese es el plan del Señor. Y lo hemos hablado. El plan del Señor es que quiere transformarnos y darnos una vida espiritual más avanzada. Y Él quiere que nosotros, con los principios de Dios, nos mudemos allá, hagamos lo correcto. Él nos está llamando a plantar, a comer bien, a disfrutar de la naturaleza. Todas esas cosas nos ayudan espiritualmente. Amén. Y eso es, o sea, siempre la pregunta es ¿por qué, verdad? Ahora, nosotros aquí estamos viendo el aspecto espiritual del libro de la ciudad al campo. ¿Por qué? ¿Qué me beneficia a mí espiritualmente salir de la ciudad e ir al campo? Tanto. Pero lo interesante aquí es que ella habla acerca de cultivar nuestras propias comidas. Sí. Ahora, anteriormente, creo que hace 2 semanas atrás, hablamos acerca de el consumo de carne que está causando cáncer. Sí. Y ella aquí está diciendo que nosotros debemos cultivar nuestras propias frutas y verduras. El cuerpo tiene que estar en perfecta armonía, con salud, ¿verdad? Entonces, si comemos bien, también tenemos mentes claras. Entonces, es un llamado a ir afuera y poder proveer por ti mismo. No solamente eso, sino cómo puedes ser independiente. También. ¿Cómo puedes conocer lo que estás comiendo, al menos que tú lo estés sembrando? Sí. Hablamos del tiempo que toma desde que se cultivan las frutas o las verduras para poder llegar a la mesa. Sí. Y es mucho tiempo que toma para llegar a la mesa. Demasiado tiempo. Pero si estás tú cultivando, estás comiendo en temporada. Sí. Todo lo estás comiendo a temporada. Eso es importante. No solamente eso, sino también el aspecto del ejercicio. También. Cuando uno está sobreviviendo, uno vive, uno depende de lo que uno siembra, uno está al día. Uno está al día y uno siembra la variedad que uno necesita a través del año, ¿verdad? Entonces, eso provee ejercicio para el individuo, que es una de las 8 leyes de salud. También el sol. El sol, el agua, el ejercicio, ¿verdad? La nutrición. Estas son cosas que son importantes. La confianza en Dios son importantes para nosotros. Y siempre la estamos encontrando en lo que estamos leyendo. Otra cosa que encontramos aquí es donde nuestros hijos puedan tener contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. En la ciudad, ¿quiénes son los que han edificado o creado? El hombre. Solo que el ojo está viendo son edificios creados por el hombre, puentes, carros, ¿verdad? Todas las tecnologías, rascacielos, muy bonitos que sean, fueron creados por el hombre, no por Dios. Pero nosotros estudiamos anteriormente que Dios está hablando a nuestra mente
sin nosotros darnos cuenta al mirar las cosas naturales. Claro. En la ciudad los niños no pueden ver un árbol crecer, una planta crecer, un pájaro volar. Todas estas cosas llaman la atención porque son creadas por Dios. En las ciudades, ¿qué pueden ver? Muchas veces violencia, droga, malos ejemplos. Quieren seguir las modas, quieren seguir a las personas que están allá afuera. O sea, es más mala influencia en las ciudades que en la naturaleza. Así es. Ahora la pregunta es esta, ¿no debería la ciudad ser advertida? O sea, Claro que nuestro sí. trabajo es Advertir. predicar el evangelio donde Sí. sea, en la ciudad, en el campo, donde sea. Y una vez, le estaba diciendo a mi esposa que una vez mi esposa estaba hablando acerca de este tema con una hermana y la hermana le dijo, pero si nos mudamos al campo, ¿quién va a predicar el mensaje en la ciudad? Ellos tienen derecho a escuchar. Ahora, nosotros le contestamos esto, pero yo quiero que ustedes vean directamente cuál es el plan de Dios para predicar el evangelio. Dice, esta es la respuesta, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellos, sino mediante sus visitas realizadas, ¿para qué? Para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. So, no tenemos que ser alcohólicos para poder predicar el evangelio al alcohólico. No tenemos que vivir en las ciudades para poder hablarle a los ciudadanos de las ciudades, a los residentes en las ciudades, acerca de el juicio venidero y acerca de la venida de Cristo, acerca de la destrucción venidera. Simplemente tenemos que visitar estos lugares y hacerles saber. Hablarles de la venida de Cristo y de que este mundo va a haber un juicio. Sí, se va a acabar. Sí. Se va a acabar. Dice, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar las ciudades desde puestos de avanzada, ubicarnos fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios por las instituciones destinadas, pero las instituciones destinadas a la publicación, a la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Muy importante. Muy, muy importante. Ahora, esto es lo interesante, porque aquí dice que tenemos que trabajar desde puesto de avanzada. Esa es una palabra nueva. Ahora, yo tengo la definición, la cual quiero compartir con ustedes. Vamos a dejar eso para un poco más tarde. Pero cuando avanzamos un poco más adelante, dice que las casas de culto son lo único que podemos tener en las ciudades. ¿Por qué? Las iglesias. Las iglesias son lo único. Porque ahí es donde nos vamos a reunir como pueblo de Dios. ¿Verdad? Y no son todos los días. Son todos los días. ¿Verdad? Son los días que vamos a la iglesia. A la iglesia. Y sirve de testimonio. Esta gente, ¿por qué está viniendo aquí en sábado? ¿Y por qué visten así? Sí. ¿Verdad? O sea, llama la atención. Pero otra cosa que dice es que todas las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, A la publicación. o sea, las publicaciones, las casas editoras, ¿qué más? Dice lo que está dedicado a la curación de los enfermos y también lo que está dedicado al entrenamiento debe estar en el campo. La pregunta sería también ¿por qué? Ahora, esto es interesante. ¿Qué es lo que ayuda a sanar al enfermo? ¿Qué es lo que ayuda a sanar al enfermo? La fe, la oración, la confianza en Dios. Amén. No es la medicina en sí que nos dan. Sí. Ahora, es interesante porque el cuerpo se sana a sí misma si tú le das lo que necesita para que se sane.
Es importante que entendamos esto. El cuerpo Dios lo creó para que se sane a sí mismo, pero tenemos que darle lo que necesita, el ambiente adecuado para que pueda sanarse. Sí. Tenemos que darle agua adecuada, aire adecuado, sol adecuado, ejercicio. Ahora, alimentación. Grandemente también, donde nuestra mente se espacía, ayuda. También. En la naturaleza es mucho mejor tratar con el enfermo que en la ciudad. Claro, mucho disturbio, mucha bulla, mucho esto, mucho movimiento, y sin embargo en la naturaleza tienes, no sé, hay como una relación más íntima con Dios en la naturaleza. Ahora es interesante porque cuando tú estás en el hospital, estás en esa cama todo el tiempo. Y si quieres hacer ejercicio, lo cual nadie hace, tienes que puedes salir a caminar en el pasillo tal vez, pero no hay nada natural. Y si miras por la ventana, lo que ves tal vez es otro edificio adelante o carros corriendo. Pero cuando un sanatorio está en un lugar retirado, uno puede salir y caminar entre la naturaleza, ver las flores, escuchar los pájaros, ¿verdad? Y esto interactúa con nuestra mente, nuestros ojos, y produce algo en nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante que entendamos eso, muy importante. Ahora, dice, trabajar las ciudades desde puesto de avanzada. Ahora, esta es la definición que vamos a encontrar en Google, si buscamos lo que significa puesto de avanzada. Dice, un pequeño campamento militar o posición un pequeño campamento militar posicionada a poca distancia del centro principal. Esa es la traducción. Lo tengo en inglés, disculpen. Lo que está diciendo es básicamente que un puesto de avanzada es una pequeña base que se instala fuera o lejos de un centro militar, del lugar principal de un centro militar. Entonces se estudian las afueras por si hay un ataque, ellos todavía puedan seguir funcionando. Y su trabajo es básicamente observar y avisar. Advertir. El peligro. Amén. Se nos está diciendo que viene un peligro para nosotros. Nosotros sabemos que las ciudades van a ser destruidas, sabemos que hay pecado en las ciudades, sabemos que va a venir un tiempo en donde el que quiera hacer las cosas de Dios no va a poder. ¿Verdad? Lo que Dios nos está diciendo es, para prepararnos para ese tiempo, es importante sacar nuestras instituciones de las ciudades. Donde si la ciudad se cierra o si hay problemas allí, no afecten la obra de la verdad. Porque acuérdense, estamos haciendo un trabajo para Dios. No importa si llueve, trueno, relampaguee, hay que seguir en la obra. Amén. Si nosotros sabemos que las ciudades van a ser destruidas eventualmente, que las ciudades va a ser difícil o imposible cuando pase la ley dominical hacer cualquier trabajo en la ciudad. Entonces, si nosotros sabemos eso, ¿dónde deberíamos estar? Fuera de la ciudad. Entonces, cuando venga ese tiempo, sí, las iglesias van a ser cerradas, pero las instituciones de publicar la verdad, de entrenar a las personas y de sanar a las personas, todavía van a estar funcionando. Sí. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos funcionar lo más tiempo posible sin tener dificultades. Sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido, así es. Busquen propiedades en zonas rurales de fácil acceso a la ciudad, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros y que se puedan también equipar debidamente para atender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Ahora, este es un consejo que se está dando a personas. Ahora, nosotros estamos hablando con
personas, individuos como tú y como yo, que están deseando mudarse de la ciudad al campo o que nunca han escuchado este mensaje, que Dios ha estado llamando a su pueblo hace antaños de salir de la ciudad e irse al campo para beneficios obvios. Pero también estamos hablando con personas como tú y yo que tal vez quieren invertir su dinero en hacer un sanatorio. O quieran invertir su dinero en hacer un centro de entrenamiento para poder dar estudios bíblicos. Sí. O que quieran simplemente hacer un lugar donde puedan comenzar una obra para avanzar el mensaje de los 3 ángeles. Sí. Sea cual sea, lo que se nos está diciendo, que para estas instituciones es mejor buscar un lugar que tenga fácil acceso a la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando las personas vienen, si estás trayendo a alguien, vamos a decir, de otro país, para que venga, o de otro estado, para que venga a dar un seminario, si está inaccesible, es difícil venir. El avión usualmente viene a las ciudades, los aeropuertos. Y del aeropuerto allí sería muy difícil accesarlo. No solamente eso, si alguien quiere venir a tu sanatorio, si no está fácil acceso, es difícil, se le va a hacer más imposible, se le va a hacer mucho más difícil llegar ahí. So, tiene que ser un lugar que tenga fácil acceso para llegar a estos lugares y para salir también. Sí, porque no puede estar tan remoto ni tampoco cerca de la ciudad. No, debe estar a distancia, pero que haya acceso, acceso. al aeropuerto, acceso a ciertas cosas. So, no estamos diciendo que te vayas a vivir abajo de una piedra, estamos diciendo que vivas fuera en el campo, ¿verdad? Pero que puedas tener acceso, no sé, 40 minutos, 1 hora a la ciudad. Ahora, hay pequeñas ciudades, o puedes tener 40 minutos, 30 minutos a una pequeña ciudad, pero las ciudades grandes, mucho más distancia. Mucho más, sí. Pero tiene que ser práctico y tiene que tener un terreno donde puedas sembrar, ¿verdad? Para poder proveer las necesidades básicas de la alimentación para aquellos que vienen a trabajar con uno, cosas así. Sí. Ahora, esto también es algo interesante, porque tal vez una familia como tú y yo quiere tener un ministerio. Conocemos el mensaje, ¿verdad?, de la Reforma Pro Salud. Tenemos compañeros o amigos o familiares que estén enfermos. Una enfermedad que nosotros nos sintamos, oh, mi hijo tenía eso, o yo tenía eso, yo te puedo ayudar, ven a la casa. Viene a la casa y podemos ayudarlos con esa enfermedad, ¿verdad? No tiene que ser algo grande, puedes invitar a tus amigos para que vean cómo tú vives. Sí, sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo comes? ¿Qué ejercicios haces? ¿Tomas agua? O sea, todas estas cositas pueden ayudar a otra persona a mejorar su vida y su espiritualidad. Lo que estamos diciendo básicamente es que sí, hay a nivel amplio, sí, uno puede hacer un sanatorio, uno puede hacer un centro de educación, pero lo que estoy diciendo es que a nivel de familia también se puede. También se puede. Se puede. Podemos tener un ministerio donde enseñamos a coser, ¿verdad? Enseñamos a cocinar, ¿verdad? Que vengan allá y vean la hermosura. Una persona viajando de la ciudad para venir y ver un campo, para ellos dice la sierva de Dios que es un cielo. Porque están acostumbrados a ver puros ladrillos y cementos y luces de tráfico. Y vienen ahí y ven las flores, ¿verdad? Sí. Espero que todo esté bien bonito, el jardín, no tengan todo tirado y todo feo. Entonces, pero que sea un lugar que pueda reflejar el carácter de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que está diciendo. Ahora, miren lo que dice en este. Y vamos a... Dice, salid de las ciudades. Salid de las ciudades. Salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Así es. Tú me estabas comentando algo cuando veníamos en el carro acerca de lo que pasa cuando uno está en un lugar donde está viendo constantemente el mal, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué era lo que me estabas diciendo? Estábamos hablando de que si te acostumbras a ese estilo de vida, tú
vas a adoptar ese estilo de vida y vas a querer hacer lo que los otros están haciendo. Es normal en el ser humano adaptar el estilo de vida que te envuelve alrededor. No solamente eso, sino es que perdemos la percepción espiritual. También, o perdemos la fe, porque la hermana de Guay lo habla, dice que perdemos la fe. Nosotros hablamos. El pueblo de Dios pierde la fe. Hablamos de eso cuando hablamos acerca de Lot. Lot, estando en Sodoma, cuando llegó el tiempo que el ángel lo quería sacar, dice la sierva de Dios que había afectado su fe. Sí. Al nosotros estar en las ciudades, créanlo o no, afecta nuestra espiritualidad. Dos, afecta nuestra fe. Increíblemente sí. Sí, tenemos que tener cuidado con dónde estamos. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a terminar con esta última cita. Dice, debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares. Hay que hacer planes sabios. Y hablamos de eso creo que en el pasado, cuando estábamos hablando acerca de calcular el costo, pueden ir a ver ese video si no lo han visto, pero es importante que entendamos que hay que hacer planes. Hay que hacer planes. Hay que orar. No hay que tomar las cosas a la ligera ni apresurado, pero al mismo tiempo hay que salir. Esto es importante. El pueblo de Dios ha estado por mucho tiempo ignorando el llamado a salir de las ciudades. Los líderes de nuestras iglesias han estado por mucho tiempo ignorando la realidad de decirle al pueblo de Dios que no se acostumbren a vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque es conveniente tener a los hermanos cerca en la ciudad. Yo entiendo, he vivido en ese ambiente. Pero es importante obedecer lo que la sierva de Dios está diciendo. Nos está llamando como líderes a decirle al pueblo de Dios que llegó el tiempo, y ya es, de salir de las ciudades y vivir en los campos, por todos los beneficios que hemos estado hablando en el lapso de este entrenamiento. No podemos ignorarlo más, estamos viviendo en tiempos serios. Acabamos de pasar un problema con el COVID. Sí. ¿Verdad? Tenemos que avisarle al pueblo de Dios que debemos de salir de las ciudades y debemos de ir a visitarlos solamente para dar la verdad y para ir a la iglesia. Pero no se habla, no sé por qué no se escucha, no sé. Y por eso estamos llamando aquí, estamos haciendo un llamado al liderazgo también. Ahora, con mucho respeto, pero estamos haciendo un llamado para que podamos hablarle a los hermanos y decirle lo que es el plan de Dios. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado hasta el final. No sé si quieres decir algo. Sí. No, está okay. bien. Hemos llegado al final de otra. Sí, por favor. Amoroso Padre, gracias una vez más por tu amor, tus bondades, tu misericordia. Señor, al escuchar este mensaje, a las personas que están aquí, Padre, puedan tomar decisiones con sabiduría. Señor, da sabiduría a tu pueblo. Ayuda a los líderes, Señora, a no detener este mensaje, sino esparcirlo. Y, Señor, que tu Espíritu Santo pueda impresionar, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.